vicepresidenta han sido líderes sociales, vienen de abajo, han estado con las comunidades. La responsabilidad de ellos, el gran compromiso es garantizar la participación política sin exclusión alguna desde las regiones y para las regiones, sin sesgos políticos. Esto implica que la vocería de las comunidades negras, palenqueras, afrocolombianas e indígenas, mestizas, de los pescadores, los campesinos, debe escucharse en todos los escenarios del poder. Los abrazaría y les diría: no tengan temor, gobiernen con tranquilidad, que acá hay un pueblo, hay una ciudadanía dispuesta a seguir defendiendo lo que empezamos y que no lo vamos a terminar en todo el tiempo que nos falta de vida por sécula seculorum, como dice. Siempre este proyecto estará protegido, bendecido por Dios y protegido por la ciudadanía que votamos. Y tengo fe inclusive que esos 10 millones que no votaron por el doctor Gustavo Petro mínimamente van a ser ciudadanos que van a aplaudir a este gobierno. Bueno, he invitado a dos amigos, a dos líderes sociales, dos abogados, dos personas que de una u otra manera vinieron acompañando la campaña de Gustavo Petro, presidencia desde el Caribe colombiano. A mi derecha se encuentra Adil Meléndez. Muy buenas, Adil. Buenos días, Lucio, en este café con Lucio. Bueno. Hoy puede ser cualquier hora en la noche que la gente nos pueda ver en este diálogo, ¿no? Limber Plaza, a mi izquierda, Limber Plazas. Buenos días, Lucio, a ti y a esos millones de seguidores tuyos que atentamente están pendientes de sintonizar, de escuchar a Voz Populi. Bueno, no te creas que ahorita seremos millones, Y bueno, un resumen de su hoja de vida, mi estimado Adil Meléndez. Bueno, Lucio, primero un saludo a la audiencia de Voz Populi. En este café mañanero, mi nombre, como se conoce, es Adil Meléndez. Yo soy abogado, experto en justicia transicional, con experiencia en justicia transicional, derechos humanos y medio ambiente. Nací en el Palenque de la Barcés, un pueblo de hace 300 años ubicado en San Onofre, Sucre. Allí nací secuestrado en el año 1989. Luego, por los designios de la vida, por ese secuestro, me vine a la ciudad de Cartagena, donde me hice abogado, miembro del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Hemos representado comunidades en todo el Caribe colombiano, es decir, sur de Bolívar, sur de Córdoba, Monte María, Golfo de Morroquillo, ecorregión del Canal del Dique. Aquí estamos enfrentados a la multinacional Manuelita S.A. y Océanos S.A., que se ha robado casi 6.000 hectáreas de tierra allí. Por acá tenemos unos temas con la multinacional Océanos. Y en el sur de Bolívar estamos representando a unas 10.000, entre 7 y 10.000 campesinos víctimas del conflicto armado. Nuestra vocación es la comunidad. A eso nos hemos dedicado, a acompañarlas, a asesorarlas, a representarlas judicialmente, a llevar su voz ante instituciones europeas y de Estados Unidos de América. No hemos ganado el reconocimiento y la legitimación de la comunidad, miembro activo del pacto histórico a través del Polo Democrático. Recientemente hemos presentado fui el ponente de la medida cautelar al proyecto Ruta 5G, restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique, y otras acciones que hemos presentado ante el sistema de justicia transicional, como es un informe de todas las ciénagas que se han robado en este país, desde el sur de Bolívar, de todos los sures en el Caribe colombiano. En eso estamos. Muy bien. Adil Meléndez Márquez, que no es nada de Iván Márquez. Iván Duque Márquez. Limber Plaza, un resumen de su hoja de vida, Limber. Listo, Lucio. Hombre, yo soy abogado egresado de la Universidad Simón Bolívar y administrador público,
egresado de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y cursé una maestría en gerencia pública en Venezuela. Bueno, hay otros estudios menores, pero no hace falta referirme a ellos. Esos son pues, como los créditos más importantes, creería yo. Con lo cual he dedicado mi vida a vivirla y a servir hasta donde haya podido servir. Como actividad relacionada con la causa que políticamente nos ha movido, estuve integrando el Comité de Derechos Humanos por el Departamento de Bolívar, y el resto ha sido militancia política con el Polo Democrático, y siempre también en paralelo desde la actividad cívica. Ya hace unos años, unos 11 años, estuve en Venezuela. Allá estuve sirviendo a la causa bolivariana del presidente Chávez y del presidente Nicolás Maduro, que en buena hora se obtiene aquí la credencial de presidente por parte del doctor Petro. Eso va a servir muchísimo al proyecto bolivariano, que no es otro, sino que el proyecto de Simón Bolívar, el padre de la patria. ¿Cuál castrochavismo y cuál cosas, adjetivaciones negativas? No, señor. Ahora van a fortalecerse esos dos países con la llegada de Gustavo Petro como presidente de la República de Colombia. Muy bien. Limber Plaza, vamos a proponer, puede ser un debate, puede ser una discusión o no lo puede ser, pero ¿cuáles son las expectativas que tiene el pueblo colombiano frente al nuevo presidente? Un presidente que en estos momentos tiene que construir una gobernabilidad, ya que los resultados electorales hay una especie de equilibrio de fuerzas, tanto Rodolfo Hernández como Petro, no hubo una diferencia sino de 3 puntos. Al mismo tiempo, en el Congreso de la República, el pacto histórico solamente tiene el 20%, lo cual implicaría hacer un consenso legislativo para sacar adelante las principales iniciativas que tiene el pacto histórico. Desde esta perspectiva del Caribe, desde la perspectiva de la periferia, desde la perspectiva de la lucha social, desde la perspectiva de los derechos humanos y desde la perspectiva étnica, Adil Meléndez, ¿cómo podremos ver lo que esperamos de este gobierno? Bueno, el gobierno del compañero y la compañera Gustavo Petro de Francia Márquez, presidente y vicepresidente, tiene un gran reto y un gran compromiso con este país. Y creo que en esa reunión, que lo voy a decir hoy porque estuve allí, en la que participó el senador Iván Cepeda hace 2 años, cuando habló de un gran acuerdo nacional en el que debían vincularse imperativamente todos los sectores políticos, aún los tradicionales, para superar todas las formas de violencia y de exclusión de la nación, para alcanzar la paz total. Es lo que hoy se llama pacto histórico y luego lo lleva a Petro a su agenda política como acuerdo nacional. Yo estuve en esa reunión. Ese acuerdo nacional implica que los sectores, que esa llamada que le invita Gustavo Petro a Álvaro Uribe Vélez, que han sido contradictores históricos, y que acepta a Uribe Vélez, expresidente, en un gesto de grandeza y de humildad, pero que luego César Gaviria asume el compromiso de no hacer oposición, de acompañar a Petro, permitiría que las brechas de pobreza, de exclusión, de miseria, especialmente en el Caribe, que engrosa uno de los niveles más altos de pobreza del país, con ingentes cantidades de recursos naturales, pueda superarse en el menor corto plazo, se puedan dejar las bases. De manera que, como el Caribe fue importante
como muchas otras regiones en esta decisión, el reto que tiene el gobierno nacional, por ejemplo, en el medio ambiente, todos los recursos naturales que han sido devastados, que han sido apropiados ilegalmente, ese es un gran reto que tiene el gobierno para restaurar esos ecosistemas, para restaurar la economía que depende de esos ecosistemas degradados, pero también en materia de los de gremios de la economía del país, ¿verdad? Pero en materia de salud, en materia de infraestructura, porque es que lo que estamos notando en el país, por ejemplo, ¿por qué las comunidades cultivan coca? No es porque la coca sea rentable, es porque es el único producto que no se te puede dañar, es el único producto que se puede en un bolso cargar 2-3 kilos de coca y sacarlo de las regiones históricamente abandonadas, porque no hay infraestructura vial, no hay créditos, no hay garantía para comprar esos productos y como ocurre en los Montes de María, se pierde el ñame, se pierde la papa, se pierde el ñame, se pierde el aguacate, se pierde la yuca, porque no hay una infraestructura que garantice que esos productos cultivados con el sacrificio de los campesinos puedan llevarse a los mercados. Eso implica que este gobierno debe garantizar tecnología, debe garantizar tierra, debe garantizar infraestructura vial y debe garantizar mercados, pero también debe garantizar seguridad, y con ello es el acuerdo nacional y la paz total de la que habla el gobierno hoy, pretendería eso para saldar esa deuda histórica con las comunidades en todo el país, especialmente con el Caribe, que ha sido excluido históricamente. Doctor Limber Plazas, vamos a caracterizar este tema del acuerdo nacional. Pacto histórico, acuerdo nacional, ya planteado por el señor presidente electo Gustavo Petro y la inminente reunión con el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este concepto, que no es nuevo, es muy viejo. Debemos recordar que hubo el Frente Nacional, debemos recordar que Enrique Gómez Hurtado también habló del acuerdo nacional, recordemos eso. En lo fundamental. Que es un acuerdo en lo fundamental, pero un acuerdo nacional, lo mismo estaba planteando Enrique Gómez Hurtado. Esta caracterización de este acuerdo nacional no nos podría llevar más a lo mismo, pero no de este régimen, sino un régimen anterior, Limber Plazas. No, yo no creo. Y si lo mismo va a seguir, es en lo fundamental. Y es que debe ser así, porque es que aquí no se puede cambiar lo fundamental. Lo fundamental es un Estado social y democrático de derecho. Y lo que se va a cambiar es aquello malo que se le ha hecho al Estado social de derecho en términos de gobernanza. Pero no sería, quítate tú para ponerme yo. No, porque es que, es más, Lucio, ojalá y la política tradicional hubiera respetado los fundamentos del Estado democrático y social de derecho y no hubiéramos tenido que llegar a estos niveles que hemos llegado de crispación y de odio y de matanzas y de tanto dolor que hemos padecido. Pero recuerde que Charles de Gaulle, después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, cuando la Europa estaba destruida, habló también de un acuerdo nacional, de una salvación nacional de Francia. Charles de Gaulle se elevó sobre la sociedad. ¿No pensaría que lo que trata de hacer Petro es salvar al régimen, un régimen oligárquico tradicional, pero que rompe con el régimen neobonapartista de Uribe? No sé si me hago entender. Sí, lo entiendo. Es como una especie de gatopardismo, que cambien cosas, camaleonismo, los políticos también lo llaman en ciencia política. El cambiar las cosas para que no cambien, o sea... Para que sigan igual. Sí, para que sigan igual, maquillar, ¿no? Maquillaje. No. Es que, insisto, mucha gente está equivocada señalando a Gustavo Petro o al pacto histórico como izquierda, sin entender la esencia del asunto de la izquierda, que tiene su historia, simplemente que era la gente que no estaba allá desde la Francia, la Revolución Francesa, que estaba sentado al lado izquierdo y que estaban en desacuerdo con el rey. Y a la derecha estaban sentados
quienes estaban de acuerdo con el rey. Y de ahí se hizo una metáfora de que quienes están en el gobierno son derecha y quienes están en contra del gobierno de la oposición son izquierda. Y eso le han dado sustancia. No, ese adjetivo, eso porque no es sino un adjetivo, lo convirtieron en sustantivo. Y con ellos diciendo que es que los de izquierda son los malos y los de la derecha son los buenos. Ahora, ¿cómo sería Petro? ¿En qué posición estaría Petro? Esto lo digo porque de ahí deviene que el error y que parece que entonces eso implicara, ¿no?, que un hombre señalado de izquierda, que no es un hombre sino que es progresista, vaya a hacer cosas que van en contra, per se, en contra de la derecha, en contra de la política tradicional. No, para nada. Repito, el programa, es que el programa está ahí. O sea, Petro no es un antisistema. El acuerdo nacional demuestra que no es antisistema. A ver, si con antisistema, si el sistema lo vamos a referirnos al régimen de gobernanza, inclusive de gobernabilidad, pues sí, eso se va a cambiar. Porque la gobernanza es la aplicación de las políticas públicas que el gobierno aplica. Gobernanza, gobernar. Esperen un momentico ahí. Sí. Este punto es interesante, pero doctor David Meléndez, desde esa perspectiva de la cual hemos conversado, desde la perspectiva étnica, si no eliminamos las estructuras de poder tradicional, los afros, los indígenas, todas las minorías poblacionales, incluso las regiones, seguirían marginadas, incluso con el propio Petro. Yo creo que no es eliminar. Aquí en Colombia lo que hay es una desinstitucionalización. El ciudadano común no cree en las instituciones, porque las instituciones, yo te lo puedo decir, que litigo en justicia transicional, la fuerza pública, por ejemplo, que estuvo al servicio durante 10 años del paramilitarismo, donde el Ministerio Público le dio la espalda a las comunidades. Hoy no se cree en algunas instituciones. Estamos en un proceso de generar confianza, espacios de diálogo, que es lo que está haciendo el actual gobierno. El compromiso que tiene que hacer el gobierno de los compañeros Francia Márquez y Gustavo Petro es reinstitucionalizar, generar ese espacio de confianza en estas instituciones que se deslegitimaron, fortalecerlas con recursos, que los programas lleguen a las comunidades, con funcionarios idóneos, que se acabe la famosa vinculación irregular a través de OPS, de la cual el funcionario no tiene ninguna entereza, no tiene vocación de servicio porque está por medio tiempo, por 6 meses, por 7 meses. Es decir, con garantías de trabajo. Para reinstitucionalizar implica fortalecer, consolidar todas esas instituciones que se fueron desacreditando en el tiempo, de las cuales las comunidades tienen la mayor prevención, designar ahí hombres y mujeres probas, íntegros, para generar los espacios de confianza que posibiliten un desarrollo, el desarrollo de las comunidades, la interlocución fluida. Y esto nos permitiría, por ejemplo, tener en las alcaldías, en las personerías, en las casas de justicia, funcionarios que atiendan a las comunidades. Esto nos permitiría una mayor participación real y efectiva de las comunidades en las decisiones públicas. Porque es que hoy las comunidades no se atreven a presentar una denuncia porque no encuentran el funcionario idóneo, para hablar de control ciudadano, no encuentran a ese funcionario respetable que le garantice que esa denuncia va a cruzar el trámite y que su nombre no va a ser entregado a una banda criminal para que lo asesinen. Porque sigue vigente aquella expresión en la época del paramilitarismo, la mayor época, todavía estamos en una época de paramilitarismo, reparamilitarización, en que te decían, más rápido nos enteramos nosotros de quién es denunciante al hecho de que él presentó la denuncia. Así pasaba y así sigue pasando. Entonces lo que necesitamos son las garantías de ese ciudadano para que acuda ante la institución a reclamar su derecho, y esas garantías hoy no están porque hay una deslegitimación institucional, y el compromiso de este gobierno en ese acuerdo es reinstitucionalizar,
es generar esos espacios que permitan que ese ciudadano vaya con suprema tranquilidad y se sienta confiado en quien lo atienda, y eso hoy no está. Doctor Meléndez, pero hay algo interesante. Durante el periodo, estamos hablando de estos 20 años, este periodo de neobonapartismo, la población afro, por ejemplo, ha tenido representatividad en la institucionalidad. Incluso teníamos ministros de medio ambiente, de cultura afros. Incluso gran parte de los que hoy acompañan a Gustavo Petro han estado en grandes ONG que han tenido proyectos de millones de dólares con la cooperación internacional. ¿No creerá que lo que va a suceder con Petro desde el sector afro, desde el caso de la vicepresidencia, no será más de lo mismo? ¿O usted cree que Francia Márquez hará un verdadero cambio en este aspecto de la representatividad de los afros en Colombia? Bueno, ese es un tema que desafortunadamente los problemas de exclusión, tendré que decirlo porque también es una responsabilidad que Colombia no sepa, de exclusión del pueblo afro, del pueblo caribe, de casi una ausencia total del Caribe en las decisiones nacionales trascendentales, obedecen a un aspecto histórico. Por allá en los años 80, cuando se dieron las primeras conferencias, 75-80, de comunidades, antes de la constituyente en 91, no es un secreto que hubo una ruptura en el movimiento afro. Y lo que hoy tenemos en materia de derechos étnicos, que fue una lucha, una conquista del pueblo negro, del pueblo cimarrón, de las comunidades, es el resultado de los quienes se quedaron en la mesa, que llegaron a un consenso con Rojas Birri, Chepa, Lorenzo Muelas y Faz Borda, que fueron los que introdujeron el parágrafo 55 de la Constitución, que el gobierno, a través del cual el gobierno nacional se comprometía a expedir una ley que garantizara los derechos de la comunidad. Pero antes de llegar a ese momento, el pueblo negro se dividió. ¿Y qué surgió de ahí en adelante? Que los hermanos nuestros del Pacífico, que han hecho un importante trabajo, son determinantes en las decisiones a nivel nacional. Estamos hablando casi que 90-10, que 80-10, es decir, a nivel de acompañamiento, para no utilizar un término un poco despectivo, de burocracia, porque no creo que sea usted de acompañamiento institucional, de gestión de recursos públicos, de gestión de recursos de cooperación internacional. El Pacífico estaría casi que apoyando al gobierno, apoyando a la cooperación nacional, ejecutando esos recursos, creería yo que en un porcentaje superior al 80%. Mientras que el resto de la población a nivel nacional en un 20%. Y de esa misma manera están los cargos del orden nacional. Porque las decisiones trascendentales en este país, en materia de derechos étnicos que se toman a nivel nacional, todo lo que tiene que ver con el espacio de consulta previa, se vienen tomando por el número de hectáreas tituladas. Y encontramos, en el Chocó, en el Pacífico, está el mayor número de hectáreas tituladas. Y para tener espacio de discusión y de interlocución con el gobierno nacional, se tiene mayor número de espacio por el número de hectáreas que se tenga en la región. En ese sentido, el Caribe está en gran desventaja como otras regiones del país. ¿Qué requeriríamos hoy? Que ese modelo que no nos parece plural, no nos parece democrático, pudiera cambiar y que superáramos la participación, por decirlo de una manera, por familias. Es decir, que toda aquella persona que tenga el perfil y que sea afrodescendiente pudiera tener un espacio en este nuevo gobierno, porque si lo vamos a definir por filiación política, 1, por familiaridad, 2, habremos fracasado.
y creo que se ha venido cometiendo ese error porque desde nuestro caso, nosotros nunca hemos desarrollado un proyecto desde lo étnico, nunca, jamás, en 20 años, más de 20 años. Y nuestras acciones dan cuenta a nivel nacional e internacional. Tan solo el Canal del Dique hemos aplazado la agenda de licitación, que no se ha licitado, gracias a que Voz Populi nos ha acompañado, ha abierto sus micrófonos y tenemos 200 líderes en la región del Canal del Dique que hemos asumido ese costo tan alto para que no lo privaticen. Por ejemplo, y ahí hemos encontrado el apoyo de Naciones Unidas, encontrado el apoyo de otras comunidades, pero ha sido un costo altísimo, pero no hemos encontrado el apoyo de estas organizaciones afro, de ninguna. Entonces yo sí creo que tendríamos frente ¿Usted a cree eso, que sería, que sí se podría dar un cambio por lo menos en este tema de interlocución del nuevo gobierno con toda la población afro? Si el 80% lo tiene el Pacífico, el otro 20% en todo el país, solamente aquí en la costa Caribe, creo que las organizaciones palenqueras son las que absorben la mayor parte de todos esos proyectos. no digamos que las organizaciones palenqueras, porque no es así. No es así. Lo que sí podemos decir es que hay otros sectores poblacionales acompañando a la cooperación internacional porque tienen la experiencia en estos proyectos de trascendencia nacional, pero somos muy inferiores frente al liderazgo. Yo creo que lo del Pacífico es más liderazgo frente al liderazgo internacional, frente al liderazgo nacional que ejercen los compañeros del Pacífico. O sea, que acá en la costa somos... Nos hemos atomizado, nos sí. hemos familiarizado, nos hemos quedado en pequeños grupos, Sí. y tenemos que asumir esa responsabilidad. Aquí no podemos estar ni desde una familia, ni desde una comunidad en particular, sino debemos ser más abiertos. Debemos ser más abiertos, más plural frente a las decisiones. Pero para darte un solo ejemplo, el Caribe no tiene 7.000 hectáreas tituladas de tierra. El Caribe. Y tan solo un consejo comunitario, creería yo que es Iguamiandó, podría tener 50.000 hectáreas tituladas. Imagínate. Entonces estamos en franca desventaja. Sí. ¿Y cuántos consejos comunitarios hay en el Pacífico? Miles. ¿Y acá? Miles no. Pero han tenido el liderazgo, han sido más abiertos, han tenido la sagacidad, han tenido las relaciones políticas que los posesionan a nivel nacional e internacional. Nosotros no hemos asumido ese compromiso, nos hemos quedado atomizados en pequeños grupos, eso sí que lo digo con mucha humildad, y hoy lo que necesitamos es vincular la agenda política del Caribe en materia de derechos étnicos en la agenda política del nuevo gobierno y los gobiernos venideros. Si eso no se hace, estamos llamados a mantenernos como pequeños grupos de amigos que estamos allí en las pequeñas cosas, pero no en las decisiones trascendentales. Interesante esto lo que acaba de decir el doctor Adil Meléndez. Doctor Limber Plaza, vamos a cerrar ya vamos a cerrar. Como usted maneja muy bien el tema, me veo bien hablando con usted sobre el régimen, y Enrique Gómez hablaba del régimen, de acabar con el régimen y el acuerdo en lo fundamental. Petro hace lo mismo, pero con otras palabras. ¿Hacia dónde nos puede llevar un acuerdo nacional, doctor Limber Plaza? Sintetíceme esa idea. ¿O qué llamado usted hace para que nos lleve hacia donde lo que esperamos, ¿no? Todo el país. No, el llamado es a que la sociedad colombiana en su conjunto, la sociedad civil, la sociedad empresarial y la sociedad política, crea que este gobierno actúa de buena fe, que ese programa de gobierno que se ha planteado de buena fe para que a todos, absolutamente a todos nos vaya bien. Yo lo resumo insisto, ya lo he dicho en muchas ocasiones,
El Estado democrático y social de derecho, ese modelo que cambiamos en el 91, porque éramos antes del 91 la Constitución del 86, éramos un Estado de derecho. Nos convertimos a partir de la Constitución del 91 en un Estado social de derecho, otro modelo que crearon por la Segunda Guerra Mundial y esa cosa, para que nos fuera mejor. Es un modelo de Estado en el que pueden pervivir las derechas como las izquierdas, entendiéndose como que el Estado puede intervenir en la economía en paralelo con la clase empresarial, con los particulares. Ello armonizado, respetando los espacios de cada quien, se puede vivir perfectamente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el Estado, manejado por el régimen, por la derecha, por la gente que ha gobernado durante todos estos, no 200, son 500 años en realidad de gobierno, consideraron que no había que respetar el Estado de Derecho ni el Estado social de Derecho y lo desconfiguraron. Empezaron a tratarlo como si estuviéramos en un feudalismo, como bien lo describió el doctor Gustavo Petro. De manera que ahora, ¿qué es lo que vamos? Vamos por reivindicar el Estado democrático y social de derecho. No es ningún socialismo, no es ningún comunismo, no hay expropiaciones, nada de eso. Esos son fantasmas que se han inventado porque ellos saben muy bien que por allá no va la cosa. Pero quieren ganar adeptos, querían como campaña y ahora lo quieren hacer tal vez para crear una oposición que sabotee a este buen gobierno, que tengo la fe, absoluta fe, en que este gobierno lo va a hacer bien y a todos, repito, nos va a ir muy bien. Señoras y señores, hoy nos tomamos un café con Adil Meléndez y Limber Plazas. Ya ustedes escucharon, señor Gustavo Petro, señora Francia Márquez. El pueblo del Caribe espera mucho de ustedes. Es la esperanza de todo un pueblo que ha sido marginado en toda su historia. 200 años de marginación, ahora están esperando. ¿Es mucho lo que esperan? ¿O el gobierno del pacto histórico realmente representará el cambio que todos esperamos? Usted tiene la respuesta, doctor Gustavo Petro, doctora Francia Márquez.